Ya estamos de regreso junto a la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, reelecta, abogada. Bienvenida aquí a Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Diputada, hoy día Gabriel Boric ha recibido finalmente el apoyo sin condiciones del Partido Demócrata Cristiano, a quien el senador electo Daniel Núñez ha calificado de los que boicotearon el gobierno de Michelle Bachelet no son de fiar. ¿Qué significa para usted el apoyo de la democracia cristiana a Gabriel Boric? ¿Comparte esta afirmación del senador electo? Bueno, el apoyo de la democracia cristiana, por cierto, es un apoyo crucial, es un apoyo de una gran importancia. Yo valoro y saludo con mucha convicción la declaración, el voto político de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, y quisiera decir que no es primera vez tampoco. La experiencia, por ejemplo, del movimiento de derechos humanos durante la dictadura fue de gran unidad con la democracia cristiana. Mi experiencia en la Vicaría de la Solidaridad fue de tener fuentes de inspiración y sabiduría como Andrés Elwin, como Jaime Castillo Velasco, y después establecer vínculos muy profundos con gente como Roberto Garretón, Jaime Ales, Luis Eduardo Taller, en fin, muchísimos. Y estuvimos juntos, estuvimos unidos en esa tarea tan importante como era la defensa de los derechos humanos en plena dictadura. ¿Pero esa es la misma democracia cristiana de ahora? ¿Usted le merece la misma confianza? Pero mira, es que, Matilde, no es un tema de confianza más o menos. La declaración de la democracia cristiana es una declaración que yo valoro profundamente. Es una declaración en que hay un punto central en el que concuerdo, en que la candidatura a Gabriel Boric convoque a una amplia mayoría ciudadana para las transformaciones, para los anhelos de transformaciones que este país necesita, con gobernabilidad y con paz social. Yo concuerdo plenamente con ese llamado y creo que es muy importante porque estamos en una encrucijada histórica. Esto no es cualquier segunda vuelta presidencial, es una encrucijada histórica en la cual hay un extremo que representa el candidato del neopinochetismo, que es grave. Diputada, y que es peligroso para el sistema democrático y para los valores que compartimos. ¿Cómo lee usted lo que ocurrió el domingo pasado? ¿Le sorprendió el resultado? ¿Cree que efectivamente hubo un eje hacia el orden y hacia la no violencia, como han dicho mucha gente? Mire, yo creo que sí, que de alguna manera sorprendió, por cierto. Como todos los procesos políticos, es necesario siempre hacer una autocrítica de qué es lo que fallamos para no ser los primeros en la primera vuelta o derechamente no haber sido en ese momento los ganadores de la primera vuelta para ser presidente de la República. Creo que en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema en el cual ha habido una suerte de autocrítica, no porque no estuviera incorporado al programa de Boric, sino porque no fue suficientemente expresado con la suficiente convicción y porque, y esto no tiene que ver con la autocrítica, sino que con la crítica, es que no nos dimos cuenta que la manipulación del miedo en el colectivo, que es la sociedad chilena, ha sido muy intenso. Pero el miedo es de lado a lado. Usted acaba de decir del neopinochetismo, nosotros no es de lado y lado. No, nosotros no manipulamos el miedo. Nosotros somos la esperanza de transformaciones. Se manipula el miedo, se manipula un fantasma creado, la falta de memoria histórica de este país, que es el anticomunismo. Por eso, pero para uno el fascismo, para el otro el comunismo. No estoy de acuerdo. Hay una posición extrema que es la que representa el señor José Antonio Casi, que está no en una suposición nuestra, está en un programa con dichos concretos, con propuestas concretas que le da a la sociedad chilena, entre las cuales está, por ejemplo, retroceder ni más ni menos que en los derechos de la mujer. Eso no es un invento, no es una suposición, no. Diputada, está en el programa. Para terminar, tan grave como que proponga una coordinadora regional para identificar agitadores radicales. ¿Pero qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Eso es un remedo
es un remedio, tomando por supuesto todo lo que es las distancias necesarias, de la llamada Operación Cóndor, que usted la conoce, asociación criminal, ¿no es cierto?, de terrorismo de Estado, en que es exactamente un remedio, porque 40 años, Francisco, en historia es nada. 40 años pasaron ayer. Para cerrar el tema sobre todo el orden público, si Gabriel Boric es presidente, ¿va a haber un indulto general a los presos del estallido? A ver, vamos a entrar en ese punto del indulto, porque de partida no es Gabriel Boric el que determina el indulto de los presos de la revuelta, sino que son los tribunales de justicia, ¿no es cierto? No, no es el presidente de la República. Pero hay un proyecto que está en el Congreso, que es apoyado por ustedes. El proyecto que está en el Congreso establece, ¿no es cierto?, 3 requisitos que son copulativos para que los tribunales de justicia, en el caso a caso, y se les solicite el indulto de fulano de tal, en el cual concurren los requisitos que establece este proyecto de ley, puede ser indultado o no. Y esos requisitos acotan que los hechos estén en un determinado tiempo, porque obviamente no es un indulto general, vamos indultando, no. Acota el tiempo, da el contexto, que es el estallido social, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, una lista de los delitos. Y establece una extinción de la responsabilidad penal. Eso incluye, diputada, que por ejemplo una persona que haya quemado o una persona que haya saqueado sería indultada. Y sin embargo el candidato Boric ahora dice exactamente lo contrario en sus apariciones públicas. Entonces no me queda claro cuál es finalmente la propuesta. Bueno, yo le voy a dar la claridad, digamos, por lo menos en lo que respecta al sustento jurídico del decreto que está en este momento en el Senado y que por lo demás admite indicaciones, obviamente. El sustento jurídico, que es un indulto general, pero habla una amnistía. Este proyecto tiene un enfoque, Daniel, básicamente humanitario, un enfoque de derechos humanos, no se habla ni siquiera de presos políticos, ¿no es cierto? Un enfoque, y como bien ha dicho el senador Buenchumilla, le da solución a un conflicto real, que no los hemos inventado nosotros, perdón. Pero para entenderlo, porque en este momento este proyecto dice que personas que, por ejemplo, hayan realizado quemas, hayan realizado saqueos u otros delitos dentro del marco del estallido en ese periodo de tiempo, se les indulta. Pero Gabriel Boric acaba de decir lo contrario. Entonces la pregunta muy sencilla es, la propuesta de ustedes, ¿es o no es indultar a esas personas? A ver, vuelvo de nuevo a lo mismo, porque esto no es el tema de me gusta la Coca-Cola o me gusta la Pepsi-Cola, sino que tiene, esto es muy preciso, Daniel, es muy preciso. De partida no hay nadie condenado por saqueo, no, eso no hay. Fíjense que no hay una sola querella del gobierno por destrozos a una pyme, ni una sola. Solamente querellas por hurto cuando han afectado a grandes supermercados. Esas son las querellas que hay, ¿no es cierto? Ahora, ¿y esas personas que saquearon supermercados? Sí, no hay ninguna. ¿Pero qué pasa con esas personas? ¿Deberían cumplir su pena o no? Con una persona que haya saqueado un supermercado. Pero si no existen personas condenadas por eso, porque vamos a ponernos, pero vuelvo a lo mismo. Porque el proyecto de ustedes porque hay un requisito temporal. Esto no es los delincuentes, no, hay un requisito temporal, hay un requisito además de contexto, y además son los tribunales de justicia los que determinan. Es que no me está contestando la pregunta. Las personas que están en ese periodo temporal, están en ese contexto y cometieron o pueden ser eventualmente condenadas por delitos. Si las evidencias determinan que efectivamente, porque hasta ahora lo que hemos visto, no, los tribunales determinan que son culpables. Para terminar, lo que hemos visto hasta ahora es que personas que han pasado, ¿no es cierto?, largos meses, porque ese es el conflicto que se intenta, ¿no es cierto?, solucionar en prisión preventiva, que ha sido utilizada como un castigo anticipado, han sido absueltas porque las evidencias han sido montajes. Ya, pero este no es un proyecto para limitar la prisión preventiva solamente, es un proyecto que extingue los delitos. Las personas que sean condenadas, que sean consideradas por los tribunales como culpables de esos delitos en ese periodo y en ese contexto, ¿van a cumplir su pena o van a ser amnistiadas? A ver, le vuelvo a decir, los tribunales de justicia determinarán caso a caso. Además es un proyecto que todavía está en el Senado. Puede ser objeto de indicaciones. Yo personalmente apoyo el proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados. Ese es el proyecto que apoyo. Porque, por favor,
La doctrina penal, no lo digo yo, la doctrina penal, ¿no es cierto?, caracteriza los delitos políticos, por ejemplo, como delitos conexos, cuando hay una manifestación disruptiva del orden establecido, que fue lo que ocurrió con el estallido Diputada, y los días siguientes. Pero esto que usted nos dice, diputada, es bien distinto de lo que dijo su candidato esta semana, que fue taxativo en decir que aquí no iba a haber indulto para ese tipo de personas. Eso tiene que modificarse por vía del Senado. Si esto no es un problema del Ejecutivo, no es el Ejecutivo el que indulta o no. En este caso, vuelvo a insistir, son los tribunales de justicia. La posición de nuestro candidato es que si existen evidencias, hay una culpabilidad real, a juicio de él, se podría hacer, ¿no es cierto?, una indicación en el proyecto que está en tramitación para que esa persona no fuera indultable. Pero no es un tema de que sí o no. Yo se lo puedo decir porque yo participé en la autoría de ese proyecto de ley, Diputada, en la autoría técnica. Quería preguntarle por el programa de Apruebo Dignidad, porque Guillermo Tellier dice que no hay tiempo para arreglarlo, pero la doctora Siches dice nada está escrito en piedra y el mismo candidato Boric ha dicho ¿para qué estoy hablando si después no van a haber cambio? ¿Quién tiene la razón acá, Guillermo Tellier o la doctora Siches? A ver, Paula, nuevamente se instalan cuestiones que no son exactamente esas. No son exactamente pero esas. Perdón. ¿A cambiar el programa? No. El programa va a ser enriquecido ¿Ya? con todos los aportes que efectivamente lo enriquezcan, valga la redundancia, y lo viabilicen. Obviamente que sí. Y eso lo ha dicho claramente el candidato presidencial, así ha sido. Sí. Por ejemplo, se van a tomar muchas sugerencias del programa de Yarna Proboste sobre seguridad ciudadana que son atingentes y enriquecen el programa. Diputada, pero Guillermo Tellier no dijo eso, por eso se lo pregunto. A ver, yo Dijo el estaba programa. con Guillermo Sí. Tellier, Paula, Sí. cuando dijo lo que dijo. Ya. ¿Ya? Lo que Tellier señaló es que todas las propuestas programáticas centrales no están en discusión, porque lo que vamos a incorporar son aquellas propuestas que tienen que ver con el papel transformador del programa. O sea, hay, por cierto, y además lo dijo acto seguido en ese punto de prensa, que nosotros estamos absolutamente abiertos, más aún creo que podemos enriquecer el programa. El programa estuvo colgado en una suerte de consulta ciudadana durante muchas semanas, tratando de... Sí. En ese sentido, el alcalde Jadwe, cuando dice que él va a ser el guardián de que no se mueva ni una coma del programa, bueno, por de ejemplo. nuevo volvemos a la... Es que le digo, diputada, Sí. no es porque es importante para que la gente sí. entienda No, por qué no está solamente en votando. eso, sino Sí, que cada vez que aparece algo, el alcalde Jadwe Sí. aparece con una declaración De hecho, ideología para el el candidato. alcalde Jadwe, de París, ya, o sea, bueno. hay un tema ahí que yo creo que es importante que usted lo voy a señalar. El alcalde Jadwe no es que haya hecho una declaración diciendo que no se va a mover un milímetro el programa de nuestro candidato presidencial. No es así. Está en una suerte de postulación de Lorena Pizarro y le preguntaron y dijo, cuestión que, cuando uno hace una opción presidencial, cualquier ciudadano o ciudadana tiene no solo el derecho, tiene el deber de monitorear si el programa presidencial que apoyó se cumple o no se cumple. Eso no tiene Claro, pero nada... él tiene un perdón, pero para Sí, terminar, sí. no tiene nada de raro. El alcalde Jadwe, desde el primer día, ¿no es cierto?, en que fue ratificada la elección de Gabriel Boric, inmediatamente es el único candidato que perdió una primaria que se pone a disposición absoluta del ganador. Pero en ese sentido... Y ha recorrido, Ya. es que para que no instalemos falsedades. Ya, pero si no ¿Sabes tú por qué sí. no es necesario? Sí. Porque fíjate que aquí ustedes estuvieron recién con Javier Macaya. Javier Macaya, por ejemplo, dijo una mentira respecto a la doctora Isquia Siches de que debía una beca en el Hospital San José. Mentira, fake news, perdón. Ya. El diputado eso Bobadilla, entonces quiero ir a eso, pero déjame terminar. Sí. El diputado Bobadilla tiene la infamia, ¿no es cierto?, de inventar respecto a la presidenta de la convención, a doña Elisa Loncón, que se había bañado desnuda, no se sabe cuándo.
otra mentira infame, Pero diputada, absolutamente infame. Esto lo dijo el alcalde Jadwe en su programa Sin Maquillaje, donde él acostumbra hablar. Voy a entregar lo de París, sí. para terminar, pero quiero señalar... O sea, eso no es una fake news, es una verdad. No, el alcalde Jadwe ha recorrido todo el país haciéndole campaña a Gabriel Boric. Respecto a lo de París, reconoció el error, porque obviamente para quienes formamos el proyecto colectivo Aprodignidad, obviamente que quienes votaron por Parisi, nosotros atendemos y vemos con mucha rigurosidad que son personas, por supuesto, que básicamente son personas abusadas. Y básicamente son personas que están pidiendo anhelos muy semejantes a los anhelos que nosotros ahora, también encarnamos. diputada, pero para terminar el tema Jadwe, ¿usted ve que hay un fiato entre el candidato Boric? No, en absoluto, es una construcción, mediática, perdón con los periodistas, no existe, eso es absolutamente falso. Hay fiato, ¿Hay fiato, le digo yo? Fiato, así como fiato, hay publicidad, química. Eso lo estoy preguntando. No sé lo que es fiato, perdón. Hay química entre los dos. ¿Se llevan o no se llevan? Se llevan muy bien. Ahora, si hay química, realmente, por favor, esa pregunta, la verdad es que lo que importa en política son las conductas políticas. No si hay química o no hay química, si se caen bien o no se caen bien. Y a propósito él ha apoyado en forma fehaciente, firme, en terreno, recorriendo todo el país, la opción de Gabriel Boric. Francisco, espérame para que termine. Y eso es lo que importa, no sé. La verdad es que no sé qué química haya, porque la verdad es que no me interesa, que no me cada importa. vez que sale algo, él termina como aportillando y usted nos dice que no, perfecto, no tenemos por qué desconfiar. Diputada, lo que quería que aclarara es lo que acaba de decir de la doctora Isquia Siches. Usted dice que es falso lo que acaba de decir el diputado Macaya. Es falso, Matilde. La doctora Siches lo señaló en un Twitter el día de ayer, porque no solamente es falso lo que dijo el señor Macaya, porque acostumbra, lamentablemente la UDI, a usar las posverdades, los fake news como herramienta política. Y eso es extremadamente grave. ¿Sabéis que existe y no debe nada? No, lo desmintió junto con otras, desmintió en ese mismo tweet 2 o 3, ¿no es cierto?, fake news que le han endilgado, completamente, diría yo, infames. Qué bueno, ahora tengo mis minutos. Sí, todo. Ya. Diputada, hay dos almas en el Partido Comunista, como muchos medios de prensa aseguran, uno que quiere gobernar y otro que quiere ser oposición. No, no, Francisco, no, en esos términos no existen dos almas en el Partido Comunista. El Partido Comunista, por favor, es un partido que tiene 109 años de historia republicana, de historia democrática. Es un partido que organizó a la clase trabajadora, que ahora yo sé que ese término clase trabajadora, perdón, es una cosa poco que estigmatizada. Ya. No, si sabemos los organizó, es que si lo supieran, no estarían haciéndome esta pregunta. El Partido Comunista es un partido democrático sin la más mínima mancha en su historia política. Claro, pero jamás. pueden haber dos visiones internas, si eso no tiene nada de malo. La pregunta es si existe esa brecha generacional. No, el tema no es brecha generacional, Francisco, ¿sabes? No, para nada. ¿Sabes por qué? Porque la juventud, la vejez, no es una virtud en sí misma o un defecto. Mira, sino en eso estoy de acuerdo con usted. Ya, ¿no es cierto? Es una condición. Está claro. Ahora, los comunistas en general, te fijas, no somos un regimiento, como se pretende generalmente mostrarnos. No somos un regimiento ni nos regimos por edictos militares, ¿ya? Tenemos matices, tenemos diferencias, obviamente, entre nosotros, pero que no necesariamente son generacionales, sino que son matices respecto a muchas situaciones. Y eso es normal que se dé en el Partido Comunista, pero sobre todo los comunistas somos tributarios de una memoria histórica y de una memoria histórica mundial. Y en ese sentido, tributando a esa memoria y a usted en lo personal, ¿qué le parece la incorporación de economistas que fueron de los 30 años, como Andrea Repeto, como Eduardo Engel, etcétera? ¿Son compatibles con la mirada que tiene el programa del Partido Comunista? A ver, el programa del Partido Comunista
el programa que tiene el candidato Boric es el programa de Aprodignidad, no es el programa del Partido Comunista. ¿Ya? Está bien, de Ya, Aprodignidad. claro, que es un programa hecho colectivamente, no fue escrito por 4 mesianes, pues no, está hecho un proyecto colectivo. Por eso, pero estos economistas no vienen a enriquecer, como dijo usted, sino que vienen un poco a intervenir. No, para nada. Yo creo que economistas como Engels, como Andrea Repeto, son bienvenidos. No Engels, porque ese es el que escribió el manifiesto comunista. Engels, sí, sin la S. Bueno, vienen a enriquecer, de verdad vienen a enriquecer. ¿Es compatible Sí. con la mirada que tiene Aprodignidad? Puede ser compatible, puede ser. Eso es parte de lo que nosotros Pero discutiremos. cuando uno ve el programa de Gabriel Boric, el programa de Dignidad, y ve todas las transformaciones que pretende hacer, ¿tiene alguna viabilidad pensar en eso con el Congreso que tendría un eventual presidente Boric, donde no tendría mayoría en el Senado, donde no tendría mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Qué de ese programa? Sí, con la mascarilla, ahí está. Sí. La mascarilla. ¿Qué de ese programa efectivamente podría realizarse? Porque yo pienso que es un programa que va a quedar en el papel, aún si ganara Boric, porque no tiene las mayorías parlamentarias para llevar adelante eso. Daniel, yo creo que Gabriel Boric ha dado pruebas muy fehacientes de su vocación de diálogo y su apertura. Nosotros tenemos mucha claridad acerca de la correlación política que hay en el Congreso. Sabemos que además el Congreso tiene que redignificar el sentido de la política, es una obligación que tiene como institución del Estado, y nosotros, al menos que crecimos mucho a Prodignidad en número parlamentario, lo cual demuestra que tuvimos un apoyo popular no menor, vamos a intentar que ese Parlamento cumpla un rol transformador y sobre todo de apoyo a la Convención Constituyente, que me parece ¿Rodearían que el es de lo más Parlamento importante. como esa llamado a rodear la convención que dijo el presidente del Partido Comunista? Es que eso, a rodear la convención, de nuevo entramos en las frases. Esto no es una Diputada. especie, Sí. perdón, de Sí. puzzle, de frase de lo que dijo este. No. Sí. Cuando dijo rodear la convención, se refirió a la presión, por cierto, Por eso. de las organizaciones sociales en la Pero convención. ¿Usted partiría de rodear Sí. el Congreso para hacer esa misma presión? Yo creo que los movimientos sociales, como en toda sociedad, y más aún en una sociedad en crisis profunda como es la sociedad chilena, tienen un papel muy importante que jugar, muy importante, de presión, sin duda alguna. Por supuesto que tienen que ejercer la presión y tienen que ejercer presión respecto a aquellos anhelos y a aquellas transformaciones que han sido reclamadas, porque más allá, el 18 de octubre existió. Sí. Lo que vino Diputada, después existió. Sí, una pequeña pregunta, pero se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Cómo usted se explica que de las 50 comunas más pobres, en 44 haya ganado José Antonio Caz? Sí, creo que es un dato no menor. Y además de eso está una baja participación en comunas populares. Claro, por eso, ¿qué autocrítica, qué reflexión se hace desde Yo ahí? me vuelvo de nuevo a lo mismo. Creo que nosotros no fuimos suficientemente contundentes en poner el tema de la seguridad ciudadana como parte de la inseguridad vital que viven las personas en nuestro país, porque es una inseguridad vital, en que la inseguridad ciudadana es parte de esa inseguridad vital. Hay inseguridad respecto si hay una enfermedad catastrófica, es exactamente una catástrofe familiar, se perdió el empleo, es otra catástrofe, hay El orden público también. por eso digo, junto con el orden público, que es parte importante de una inseguridad vital de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darle respuestas concretas, señalar que en los 4 años de gobierno van a ser las posibilidades que tenemos y las reformas que están más esenciales. ¿Cuál? Y por eso el programa es ¿Cuáles son tata? salud, pensiones, porque en Chile no Sí, existe un que nos sistema de queda un seguridad minuto, social. diputada. Un minuto. Ya. ¿Y en orden? ¿Ese es el orden? ¿Salud? Primero pensiones, ¿Ya? Fondo Único de Salud, educación, el orden público, por supuesto, que ha estado hoy día incorporado como una prioridad, y el cambio climático, que es fatal. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Así como el cambio climático. Ya, y tenemos, diputada, aquí en nuestro minuto de confianza, que cada uno en un minuto dice lo que le quedó pendiente o luego un tema que quiera relevar. ¿Y con quién quiere partir el Yo día puedo de hoy? partir. ¿Ah? Yo puedo partir. Tú puedes si quieres, partir, sí. dale. Gracias, Mati. Pero quiero hablar de algunos de los nuevos parlamentarios. Vamos a tener en el Congreso de marzo un diputado, Kaiser, que quiere condecorar a los violadores de mujeres feas, que cree que las víctimas de la dictadura bien fusilados están y que la lacrimógena que cegó a Fabiola Campillay fue bien recibida.
Otro Bobadilla que difunde mentiras, diatribas, apunta con calumnias a una mujer mapuche, la presidenta de la convención. Otro de la carrera que también repite mentiras y expresiones ofensivas, fundamentalmente contra, de nuevo, mujeres. Una más, Cordero, que dice que la trabajadora de casa particular de su casa, su voto debería valer 10 veces menos que el de ella. Son discursos misóginos, racistas, clasistas y además mezclados con mentiras sistemáticas. Una mentira como una forma de acción política que lamentablemente están pasando desde YouTube, desde las redes sociales al Congreso de la República. Por lo tanto, toman una legitimidad y un poder muy significativo. Esto ya pasó en Estados Unidos, exactamente igual, desde redes sociales, grupos alternativos hacia el centro del poder, y ha tenido consecuencias devastadoras para la convivencia democrática en esa sociedad. Es un tema al que hay que poner alerta. El discurso de odio, el discurso racista, xenófobo y especialmente misógino, y las mentiras no deben tener cabida en nuestra discusión política. Paula. Bueno, un tema relacionado también con las mujeres. Esta semana se celebró el Día por la Erradicación de toda la violencia contra las mujeres, y la verdad es que no podemos no mencionar los dichos misóginos, violentos y hostiles de Johannes Kaiser, que es un diputado electo, así que lo tendremos los siguientes años y esperamos que realmente piense y cambie su conducta. Quiero decirles que el cuarto tema más importante para las personas, según la última encuesta CADEM, son los temas de las mujeres, justo con la misma cantidad de menciones que pensiones. Entonces creo que es una muy mala señal que tengamos que escuchar a personajes como Johannes Kaiser, que deberán ser contenidos, reeducados, no sé, qué hacer para que una persona deje de utilizar ese lenguaje contra las mujeres y darse cuenta, yo creo que todas las candidaturas, de lo importante que son. Creo que el hecho de que esté Isquia Siche y la doctora Paula Daza, ambas doctoras, poniéndose como los puntales de las campañas, quiere decir que realmente en Chile son las mujeres las que sacan adelante el país. Y ojalá eso se reconozca en la política pública y dejemos de tener autoridades como Bobadilla y como Johannes Kaiser hablando de esta manera. Ya, sigo yo y Tú mandas aquí. yo mando, así que sigo yo. Bueno, voy a empezar con mi minuto, ojalá que me ataña el tiempo, pero bueno, hay cosas bien puntuales en el programa de José Antonio Kast que va a tener que modificar de acuerdo a todo lo que se ha planteado. Son bien evidentes, la gente los tiene presentes, como el tema del Ministerio de la Mujer, pero hay otros que no son tan visibles y que igualmente son preocupantes porque no son tan visibles y no se ha puesto el acento ahí. Y esperamos conocer esta semana, por ejemplo, si mantiene su deseo de cerrar Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene más de 60 años de historia en la formación, sobre todo de posgrado en Ciencias Sociales, que ha sido reconocida como una de las 100 mejores instituciones a nivel mundial en esta materia, por un tema que él dice que es un centro que tiene activismo político. Su vocera lo repitió aquí en CNN el día viernes, y bueno, sería lamentable que recurriera a prácticas de regímenes totalitarios que él mismo se quiere diferenciar, porque es complejo poner en duda la libertad de enseñanza, sobre todo en organismos reconocidos con valor internacional como es la Flaxo. Y lo segundo, no sé si me queda el tiempo, es saber si sigue pensando suspender todo lo que tenga que ver con la Agenda 2050 de Naciones Unidas, y quedo hasta aquí porque se me acabó el tiempo, así que Francisco, sigue tú con tu minuto. Sí, a propósito de eso, y además concordando con lo de Flaxo, me parece impresentable y supongo que lo van a cambiar de aquí al nuevo programa, pero hay un viejo dicho español que dice: donde dije digo, ahora digo Diego. ¿Ah? Y eso es lo que estamos viendo tanto en Boric como en Kast. O sea, Boric ya no quiere refundar las policías, Kast ya no quiere hacer termoeléctrica, Boric ya no quiere indultar a los presos del estallido, Kast no quiere beneficios especiales para las mujeres casadas, Boric ya no considera que la concertación es la responsable de todos los males de Chile, Kast ya no llama a Chile Vamos derecha light, Boric ya no quiere subir los impuestos en 8 puntos del PIB, Kast ya no quiere bajar el impuesto a las empresas del 27 al 17. Y por lo tanto lo que estamos viendo y hemos visto son efectos de la moderación propia de la segunda vuelta, y eso es una buena noticia, por supuesto que es una buena noticia la moderación para quienes estamos en el amplio sector del amarillismo, digamos, pero sin embargo la gran pregunta es cuán creíble es eso. Y yo creo que esta decisión, esta elección se va a tomar precisamente en cuando los electores le crean más a uno y a otro respecto a que efectivamente han moderado su programa. Creo que ahí va a estar la clave. Gracias, Francisco. Diputada. Bueno, mira, me sumo a todo lo señalado por los periodistas y quiero poner el énfasis en 2 puntos.
Lo peligroso que significa que el programa del señor Kast proponga eliminar el Instituto de Derechos Humanos, por un lado, algo muy, muy peligroso. En segundo lugar, que diga que va a rechazar la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Eso es grave. Eso significa dañar profundamente la inserción nuestra como país y como Estado en la comunidad internacional civilizada. Esta agenda tiene 17 objetivos globales y que el primero es erradicar la pobreza y el segundo abordar el cambio climático brutal y feroz que Naciones Unidas ha señalado que la supervivencia de la especie humana está en peligro. A mí me preocupa profundamente y en tercer lugar relacionado con esto que Johannes Kaiser haya señalado, que el diputado electo del Partido Republicano, alabado por Kast en múltiples ocasiones, que los fusilados de Pisagua están bien fusilados. Esa es una apología al asesinato político, es una apología a que el asesinato político, el crimen, sea una norma reguladora de los conflictos en la sociedad. Y eso es extremadamente grave. Muy bien, muchísimas gracias, diputada. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche, por supuesto ustedes en sus casas. Les deseamos muy buenas noches y la próxima semana viene el otro equipo de Tolerancia Cero, así que nos reencontramos en 2 semanas más. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches.